Para que las personas crean que Cristo murió en la cruz del Calvario y que resucitó el tercer día, tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura para que crean. Hola, bienvenidos a nuestro segundo capítulo. Hoy tenemos por nombre el Evangelio, lo aprendido, lo distorsionado y lo real, junto a Juan Manuel Marcano y Carlos Hernández, tus amigos del viejo y el nuevo. ¿Sabes? Hoy Juan quería que iniciemos con un texto bíblico que será nuestro texto base de este capítulo y esperemos en Dios pues ser de apoyo a muchas personas. Amén. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en Marcos 16:15 nos da un mensaje Cristo y nos dice lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén, amén. Buen versículo es. Saludo, Carlos, Dios te bendiga. Dios le bendiga a toda la audiencia. Carlos, ese es uno de los temas muy importantes porque eso fue prácticamente un mandato del Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Tenemos que en primer lugar saber qué es el Evangelio. Amén. También tenemos que saber cómo predicar el Evangelio. Amén. ¿Por qué predicar el Evangelio? Y cómo vivir el Evangelio. Amén. El Evangelio es prácticamente el eje de toda la Biblia. O no el eje solamente, sino es el mensaje básico de lo que es la salvación. ¿Y qué es el Evangelio? Vamos a compartir un poco de Biblia. Bueno, eso es fácil. Muchas veces hay mucha gente que dice que el Evangelio es, tú le preguntas a las personas, ¿qué es el Evangelio? A los mismos cristianos le preguntamos qué es el Evangelio y muchos no sabemos qué es el Evangelio. Danos el soporte bíblico de qué es el Evangelio. Vamos a ver. El Evangelio lo podemos buscar en 1 Corintios. Ajá. 1 Corintios 15, Ajá. 1. Podemos comenzar desde el primer versículo. Dice Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Ajá. Él comienza dando un ejemplo o explicando lo que él recibió, también lo que debemos hacer con el Evangelio y cómo debemos de enseñarlo y qué es el Evangelio. Okay. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, comienza con el Evangelio, el cual también recibisteis. Sigue hablando que es el Evangelio. Claro. El cual también perseveréis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Sigue hablando de lo que es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio que él recibió. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio en sí es la resurrección de Cristo. Por eso dice el Señor, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el que creyere y sea bautizado será salvo. Pero no solamente eso, Carlos, dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que Cristo resucitó. Que Cristo resucitó. Ese es el Evangelio. Entonces aquí hay un misterio interesante, ¿no? Claro que sí. Dándole ese sentido misterioso a lo bíblico, ¿no? Pero hacérselo más cómodo a esas personas que comparten con nosotros, que aún no aceptan al Señor como su único Salvador. Claro. Qué bueno que Juan nos introduce aquí a 1 Corintios para enseñarnos qué es el Evangelio y la importancia que tiene, sobre todo en esa parte de cuando uno lo retiene, cuando uno lo hace de sí mismo. Dígase que ya
es la resurrección de Cristo en nosotros lo que nos hace vivir. Dígase que el Evangelio es una fuente de vida. El Evangelio es una porción de vida de Cristo que nos mueve a nosotros a estar vivos por medio de Él. Claro que sí, claro que sí. Pero Juan, yéndonos más profundo aún, si bien es cierto que el Evangelio ha tenido muchas enseñanzas y nosotros hemos aprendido en muchas ocasiones que el Evangelio es otra cosa lejano a lo que hemos leído aquí, que es lo que realmente vale, lo bíblico, ¿por qué se hace necesario predicar el Evangelio? ¿Cuál es el fin de esta encomienda que Cristo nos da? Mira, Carlos, tú sabes que uno de los principales, el problema principal de los judíos es que ellos no creen en Cristo. Ellos no creen que Cristo resucitó. Ellos creen que Cristo fue un profeta más. Por eso, para que los judíos sean salvos, tienen que creer que Cristo resucitó. Eso es lo primero. Si tú te das cuenta, la mayoría de los profetas murieron, pero no resucitaron. Entonces, la convicción de que Cristo era el Salvador era la resurrección de Él al tercer día, y eso es lo que nosotros tenemos que predicar, que Cristo resucitó. Ahora, ¿por qué tenemos que predicar el Evangelio? Porque para ser salvos tenemos que creer que Cristo resucitó. Ahora, si no predicamos el Evangelio, ¿qué sucedería? Dice la palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para creer, tienen que saber en quién creer. Claro, amén. Y tenemos que predicar para que ellos sepan a quién y qué le van a creer. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice la palabra, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú no predicas que Cristo es el Salvador, que Cristo fue el que resucitó al tercer día después de haber sido crucificado, entonces, ¿en qué van a creer? Amén. Y continúa. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, por eso tenemos que predicar el Evangelio. Amén. Y continúa. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Para que las personas crean que Cristo murió en la cruz del Calvario y que resucitó el tercer día, tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura para que crean, para que escuchen y crean. Escuchando, la fe llega a ellos por medio del Espíritu Santo. La fe hace que ellos crean en Cristo y así entonces llega la salvación a sus corazones. Amén. Tenemos que predicar el Evangelio. Amén. Pero para darle más fortaleza a eso que usted acaba de decir, nos retrocedemos en el mismo Romanos 10 y vemos algo que dice aquí, que en Romanos 10, a la altura del verso 8, dice que más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Amén. Y esa distinción que ya se nos da a nosotros de no estar en vergüenza por recibir la semejanza de Cristo, al aceptarlo a Él como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, es lo que nosotros debemos de compartirle a esas personas que aún no reconocen a Cristo. Así es. El evangelista no debe de ser un perseguidor de los no creyentes. El evangelista debe de ser como ese médico o enfermero que va con un botequín a llevar lo que realmente trae vida entera, eterna y en abundancia, que es Cristo nuestro Señor. Entonces, es importante que hagamos esta distinción y a todos los amigos que comparten con nosotros aquí en nuestra sala, de que el Evangelio es Cristo, como Él vivió, cómo murió, cómo Dios lo levanta entre los muertos.
Él resucita el tercer día y nos da vida en conjunto a Él. Entonces, lo muy importante de por qué predicar el Evangelio, créannos, que no por nosotros, sino por medio de Cristo, ustedes podrán tener salvación. Pero, Juan, esa parte de cómo predicar el Evangelio, porque ya vimos por qué predicarlo. Vimos que el resultado es que las personas reconozcan a Cristo. Pero, ¿cómo se predica el Evangelio? Lo primero que tenemos que hacer es predicar mensajes cristocéntricos, Amén. predicar a Cristo. ¿Qué tenemos que predicar? Predicar que Cristo es la puerta, que Cristo es el camino y que Cristo está vivo. Amén. Ahora, ¿qué debemos de evitar? Lo que muchas veces los errores que nosotros cometemos, que es lo que debemos de desaprender. Muchas veces queremos predicar con temor. Queremos presentar primero el infierno, predicar lo que no puede pasar en nuestra vida, para que entonces nosotros tener que ir a los pies de Cristo para que eso no suceda. Entonces, ¿qué sucede? Que venimos a los pies de Cristo por miedo. No hay una convicción. No, sí, por temor. El Señor predica que Él es amor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que predicar? Que tenemos que aceptar a Cristo. Porque Cristo es amor, Cristo es salvación, Cristo no es el que nos va a libertar, nos liberta. Cristo es el que nos salva, Amén. su sangre. Entonces, ese es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos, y es que comenzamos a predicar la vida de la persona, comenzamos a señalarla. No podemos, es que prácticamente nosotros vivimos en un infierno prácticamente, aunque esto no es el infierno, pero nuestra vida sin Cristo es una vida desastrosa, ya lo sabemos. Claro. Yo no necesito que tú me prediques más cosas malas. No, tú lo que tienes que predicarme es el camino, Amén. la solución. Amén. Es lo que tienes que Ahí hay predicar. un punto importante, y es que la palabra establece que ir y predicar esas buenas nuevas de salvación. Amén. El pecador sabe en la situación que se encuentra, Claro que sí. pero lo importante de predicar el Evangelio es predicar esperanza. Yo entiendo que cuando nosotros predicamos Evangelio, se predica esperanza. Sí, pero tenemos que tener cuidado, porque también cometemos otro error. Otro extremo. Y es que comenzamos a predicar que si tú vienes a los pies de Cristo, tu vida va a cambiar. Y es verdad, Claro. pero comienza a decir que nuestra vida será más próspera, que las enfermedades se nos van a curar. Ahí, el Evangelio y la prosperidad. Sí, y de la sanidad. Que si vienes a Cristo, el Señor te cura ese cáncer. No es No imposible, es imposible. pero yo creo que al final del día el Evangelio no va a suplir lo ordinario de nuestras vidas, sino lo extraordinario de nuestro espíritu, que es la salvación. Lo que sucede es que muchas veces predicamos las añadiduras. Amén. Ay, Predicamos las añadiduras, y no es eso lo que tenemos que predicar. Las añadiduras vienen después. Dice la palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Tenemos que predicar a Cristo y luego lo otro, todo lo otro. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, se van a añadir según su voluntad, amén. porque si Él quiere, es su voluntad. Amén. No, es la voluntad de Él. Es lo que siempre está Es cuando Él quiera. Es lo que siempre está dispuesto, pero para mí el Evangelio es un reflejo del carácter de Dios. Sí. ¿Por qué es un reflejo del carácter de Dios? Porque el reflejo del carácter de Dios es un carácter justo, pero que al mismo tiempo está dado misericordia. Cuando nosotros presentamos la vida de Cristo a las personas, nosotros le estamos presentando a un Cristo justo que vino a morir por una justa causa, que fue nuestra salvación, y la misericordia a través de su vida, que es nuestra redención con el Padre. Entonces yo entiendo que el Evangelio es un reflejo del carácter de Dios en prima fase. No debe de ser desde la bonanza que se predique. Hay dos extremos, bien como usted lo plantea. El extremo del temor, y muchos años se ha durado la iglesia predicando desde el temor y castigando a las personas y señalándolos, y me hace referencia Y que todos somos que son hijos del diablo, si no... entonces Aleluya. allí hay varias cuestionantes, y me gusta cómo Cristo a través de las parábolas va enseñando eso. Y la más interesante sería un evangelista, ese que tiene los pasos delicados, que sus pasos son benditos, como establece la palabra, es aquel
que imita a Cristo cuando ve a la mujer que van a apedrear y se siente en el suelo y ve al rostro de todos los pecadores y conociendo aún su verdad, escribe en tierra. El texto no lo dice, pero para mí, lo que él escribe en mi conciencia es, esta mujer será salva porque yo haré justicia en morir por ella y extenderé a ella la resurrección conmigo. Amén. Hay otra cosa también, Carlos, que tenemos que tener cuidado y que tenemos que desaprender también, es Amén. que cuando nosotros predicamos, nosotros queremos muchas veces convencer a la persona. Y muchas veces nos sentimos mal porque le hemos predicado tantas veces a un vecino, a un hermano, a un compañero de trabajo. Y pasan años y años y esa persona no viene a los pies de Cristo. Y a veces nos sentimos mal y pensamos que es que es lo que está pasando, o es que lo estoy predicando mal, o qué es. Y nos sentimos mal porque no vienen a los pies de Cristo y queremos que ellos de una u otra forma acepten a Cristo. Y muchas veces comenzamos hasta a señalarlos y a juzgarlos. Pero tenemos que entender que tenemos que ser como la parábola del sembrador, del que tira la semilla. Solamente escuchemos el verdadero evangelista. Solamente es tirar la semilla y el Espíritu Santo es el que convence y el que hace crecer esa semilla a un 30, a un 60 y a un 100%. Pero también tenemos que entender que la semilla, que es la palabra, cuando la tiramos, van a caer muchas en piedra, muchas van a caer en los caminos, muchos van a caer en sitios de espinas y hay otras que caerán en tierra fértil. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuál es el terreno de aquella persona en que nosotros estamos predicando? Solamente Cristo. Solamente Cristo, solamente el Señor conoce los corazones de cada uno de ellos. Amén. Y el Señor es el que va a hacer germinar aquella semilla en aquella persona. Amén. Entonces, no nos debemos de desesperar porque aquella persona no se haya convertido o porque no hayan aceptado a Cristo. No. Solamente digámosle, Cristo te ama, Cristo quiere salvar tu vida y solamente dejar que sea el Espíritu Santo el que haga el resto. Amén. Eso es. Por eso es lo importante de hacer ese hincapié en que Cristo es la base de todo y que Él es el consumador de la fe. Que el Espíritu Santo es que realmente nos mueve a nosotros a confesar nuestros pecados. Por eso la palabra es muy clara cuando dice que el corazón arrepentido es ese corazón que ya conoce de Cristo. Y yo entiendo que el Evangelio nos mueve a nosotros a arrepentirnos de nuestros pecados, más que reconocer por el temor lo malo que hemos hecho. Todo el mundo tiene conciencia de lo malo que ha hecho, pero lo más importante es que germine la conciencia de que Cristo es quien limpia realmente nuestro pecado por medio de su sacrificio en la cruz. Amén, amén. Así es. Bueno, hay una última cosa que me gustaría decirle a todos los amigos que nos escuchan, y es que, ¿sabes qué? Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Así que Cristo es la verdad. Si le conoces, podrás venir a la vida. Cristo te ama, Dios te ama, Dios te guarde, Dios te bendiga. ¿Sabías qué? El viejo y el nuevo.